Hay personas que tienen todo y no tienen suficiente. Y hay personas que no tienen mucho y tienen todo lo que necesitan. La diferencia no está en lo que poseen, está en a quien tienen. El Salmo 16 es el salmo de los que encontraron esa diferencia. Después de los salmos oscuros, después de los diagnósticos, después de los clamores y los lamentos y las preguntas, viene el Salmo 16. Y el Salmo 16 es diferente. No en el sentido de que sea mejor que los otros. Los salmos de lamento tienen su propio tipo de profundidad, que el Salmo 16 no tiene, sino diferente en el tono, en el clima, en lo que produce en el interior del que lo ora. El título del Salmo 16 en hebreo es Miktam. Los estudiosos debaten exactamente qué significa. Algunos dicen, inscripción grabada en piedra. Otros dicen, salmo de oro. Otros, algo precioso que se guarda. Cualquiera que sea el significado exacto, la idea es clara. Este salmo es un tesoro. Algo que David consideró tan valioso, que lo preservó con cuidado especial. Y cuando lo lees, entiendes por qué. Porque el Salmo 16 describe algo que pocas personas encuentran y que todos necesitan: contentamiento genuino. No la resignación de quien ya se cansó de querer. No la pasividad del que nunca tuvo ambición. No el falso contentamiento que en el fondo esconde envidia o amargura, sino el contentamiento real, profundo, fundado en algo que no cambia. El contentamiento del que ha llegado a entender que lo más valioso que existe no es lo que se puede perder. Y ese contentamiento tiene un nombre en el Salmo 16. Tiene el nombre de Dios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Esa es la declaración central del Salmo 16. Y en 60 minutos vamos a descubrir lo que significa. No en abstracto, no como teología desconectada de la vida, sino en la práctica real de quien descubre que tiene lo que necesita. Estás por escuchar el Salmo 16. El Miktam de David. El Salmo de oro. El Salmo del que encontró su herencia. Salmo 16. Miktam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor: tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A el Señor he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El Salmo 16 comienza como varios de los anteriores, con una petición, con el acto de llevar la necesidad al único que puede responder. Guárdame. Pero inmediatamente, algo es diferente. Después de la petición, David no describe el problema. No enumera los enemigos como en el Salmo 3. No hace preguntas como en el Salmo 13. No presenta su inocencia como en el Salmo 7. En cambio, hace una declaración. Oh alma mía, dijiste al Señor: tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. David le habla a su propia alma. No es una conversación extraña. Es el momento en que alguien se dice a sí mismo la cosa más importante que puede decirse. La verdad que orienta todo lo demás. Tú eres mi Señor. Señor. En hebreo, Adón. El que tiene autoridad. El que tiene derecho de dirigir. Reconocer que Dios es Señor no es simplemente un dato teológico. Es una orientación de vida. Significa que mis decisiones no son enteramente mías. Que hay una autoridad mayor a la que respondo. Que mi agenda, mis planes, mis deseos están en relación con alguien que es más que yo. Y luego, la declaración más radical del versículo. No hay para mi bien fuera de ti. No hay bien fuera de ti. ¿Puedes decir eso honestamente? No lo pregunto para producir una respuesta religiosa correcta. Lo pregunto porque es una de las frases más difíciles de decir genuinamente que existen en el idioma humano. Porque el corazón humano siempre tiene la lista de los bienes alternativos. El dinero que traería seguridad. La relación que traería plenitud. El éxito que traería validación. La salud que traería libertad. El reconocimiento que traería significado. Y decir, no hay para mi bien fuera de ti. Es poner todos esos bienes en su lugar correcto. No diciendo que son malos. No diciendo que no importan. Sino diciendo que ninguno de ellos es el bien último. Que ninguno puede llenar el espacio que solo Dios puede llenar. Que buscarlos como si fueran el bien supremo es buscarlos en el lugar equivocado. David llegó a esa conclusión. No teóricamente. A través de la experiencia. A través de haber tenido riqueza y haber descubierto que no era suficiente. A través de haber tenido poder y haber descubierto que no era suficiente. A través de haber tenido fama y haber descubierto que no era suficiente. Y desde ese lugar de experiencia genuina, no de ingenuidad, declaró: no hay para mi bien fuera de ti. Esa declaración no es la renuncia al mundo. Es el descubrimiento de la jerarquía correcta. Dios en el centro. Todo lo demás en su lugar. Y desde esa jerarquía correcta, todo lo demás puede disfrutarse. No como fuente de significado, sino como don del que sí es la fuente. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Para entender esta declaración, necesitamos entender lo que significa herencia en el contexto de Israel.
cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Cada tribu recibió su porción, su parte del territorio, su herencia. La herencia era el fundamento económico de la familia, la tierra que producía sustento, la garantía de que habría pan mañana, lo que se pasaba de padres a hijos. Pero la tribu de Leví, los sacerdotes, no recibió tierra como las demás. ¿Por qué? Porque el Señor mismo era su herencia. El Señor es mi porción y mi herencia. Así escribe Moisés de los levitas en Números 18. Y ahora David, que no es levita, hace la misma declaración. El Señor es mi herencia. No en el sentido de que David no tiene nada más. David era rey. Tenía palacios y ejércitos y riquezas. Sino en el sentido de que ninguna de esas cosas era lo que él consideraba su verdadera herencia. Su verdadera herencia, su fundamento real. Su garantía de que habría bien mañana y pasado mañana y para siempre. Era el Señor mismo. ¿Puedes sentir lo radical de eso? El rey más poderoso de Israel, con más recursos que cualquiera de sus contemporáneos, declara que lo que más tiene es a Dios. No porque sea humilde de manera performativa, sino porque genuinamente entiende el valor comparativo. Dios es una herencia que no se puede perder. La tierra sí se puede perder. Israel lo vivió en el exilio. Los palacios sí se pueden destruir. Babilonia lo demostró. Las riquezas sí se pueden acabar. Cada vida lo demuestra. Pero al que tiene al Señor como herencia, no se le puede quitar lo que más tiene. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas. En la repartición de tierras en Israel, se usaban cuerdas para medir los límites de cada porción. Era la manera de determinar qué le correspondía a cada uno. Y David dice, mis cuerdas cayeron en lugares deleitosos. La porción que me tocó es hermosa. ¿Es David hablando de su territorio geográfico? Quizás en parte. Pero el contexto del Salmo sugiere algo más profundo. La heredad que le tocó es Dios mismo. Y esa heredad es deleitosa. Es hermosa. Es más que suficiente. Hay algo en esa declaración que produce descanso. El que pelea por su herencia. El que tiene miedo de que no le toque suficiente. El que pasa la vida comparando su porción con la del vecino. No es el que tiene al Señor como herencia. El que tiene al Señor puede descansar, porque su porción ya está garantizada. Y es hermosa. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. David describe aquí algo que es tanto práctica espiritual como experiencia de relación. Dios le aconseja, no de manera abstracta, no solo en el texto sagrado que David leía, de manera personal, en la noche, en el silencio, cuando la conciencia trabaja y Dios habla a través de ella. Aún en las noches me enseña mi conciencia. La noche del Salmo 4 era un lugar de descanso. La noche del Salmo 16 es un lugar de enseñanza. Hay personas para las que las horas nocturnas son horas de ansiedad. El pensamiento que da vueltas.
el problema que no se resuelve, el miedo que aprovecha el silencio para crecer. Pero para David, las noches son espacio de instrucción. No porque David sea diferente en su naturaleza, sino porque David practica algo específico. Pone al Señor delante de él. A el Señor he puesto siempre delante de mí. Puesto. Acción deliberada. Elección consciente. La decisión cotidiana de orientar la mirada interior hacia Dios, antes de orientarla hacia cualquier otra cosa. No, Dios apareció de repente en mi campo visual. No, Dios se impuso en mi atención. Puesto. Yo lo puse ahí. Yo tomé la decisión de que esa sería la dirección de mi mirada. Hay una práctica espiritual concreta en esa frase, que vale la pena examinar. ¿Qué pones delante de ti? ¿Qué es lo primero que tu mente busca cuando despierta? ¿Qué orienta tus decisiones a lo largo del día? ¿Qué es lo último en lo que piensas antes de dormir? No pregunto esto como acusación. Lo pregunto porque aquello que ponemos delante de nosotros nos forma. La mente que pone la pantalla delante es formada por la pantalla. La mente que pone el trabajo delante es formada por el trabajo. La mente que pone al Señor delante es formada por el Señor. Y los resultados son diferentes. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. A mi diestra. La diestra era el lado del guerrero fuerte. El lado de la espada. El lado desde donde venía la protección. Dios a la diestra de David. No detrás, donde no puede verse. No delante, donde podría bloquear la visión. A la diestra. Presente. Cercano. En el lugar de mayor protección. Y desde ese lugar no seré conmovido. No porque las circunstancias no puedan sacudir, sino porque el que tiene a Dios a su diestra tiene un fundamento que las circunstancias no pueden quitar. Recuerda el Salmo 15. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El Salmo 16 agrega el fundamento de ese no resbalar. No resbalará porque el Señor está a su diestra. No resbalará porque puso al Señor siempre delante de él. No resbalará porque su herencia no es algo que pueda perderse. Escucha nuevamente. Esta vez, dejando que la confianza de David sea también la tuya. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A el Señor he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará, confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Para siempre. Porque no dejarás mi alma en el Seol.
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Llegamos al versículo que hizo de este salmo uno de los más citados del Nuevo Testamento. El día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Jesús. Pedro se levanta delante de una multitud en Jerusalén y cita el Salmo 16. David dijo acerca de él: Veía al Señor siempre delante de mí. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego Pedro hace la conexión que lo cambia todo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Pues siendo profeta, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué está diciendo Pedro? Que las palabras del Salmo 16 van más allá de David. David no resucitó. David murió. La tumba de David era visible todavía en ese momento en Jerusalén. Entonces, si David estaba muerto y sus palabras decían: No dejarás mi alma en el Seol, ¿de quién estaba hablando? De alguien que sí resucitó. De alguien cuya carne sí no vio corrupción. De alguien que sí salió del Seol. Del Hijo de David. Del Cristo. El Salmo 16. Que parece la expresión personal de la confianza de David. Era también profecía. El lenguaje del confiado, apuntando más allá de sí mismo, al que cumpliría completamente lo que David solo podía vislumbrar. No dejarás mi alma en el Seol. Esa frase, que David dijo sobre sí mismo en fe, Jesús la vivió en realidad. El que descendió al Seol fue levantado. El que pasó por la muerte salió al otro lado. El que fue sepultado resucitó al tercer día. Y eso no es solo historia del pasado. Es la garantía del futuro de todo el que está en él. El que resucitó promete que tampoco dejará en el Seol a los que son suyos. El camino que él abrió está disponible para los que lo siguen. Me mostrarás la senda de la vida. La senda de la vida. No la senda de la supervivencia. No la senda de la existencia prolongada. La senda de la vida en toda su plenitud. La vida que no termina cuando el corazón deja de latir. La vida que el Seol no puede retener. La vida que la corrupción no puede alcanzar. Esa senda está abierta. El Salmo 16, que comenzó con David buscando refugio en Dios, termina señalando a algo que va mucho más allá de David. El destino final de todo el que confía. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El Salmo termina con dos frases. Dos frases que son el destino de todo lo anterior. El punto al que apuntaba cada declaración de confianza. El fundamento de cada decisión de poner al Señor delante. En tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud. No una porción de gozo. No algo de gozo. No gozo intermitente que aparece y desaparece según las circunstancias. Plenitud. El gozo completo. El gozo que no necesita complemento. El gozo que no deja espacio vacío que otro gozo tenga que llenar. Y ese gozo está en la presencia de Dios.
no en los resultados, no en las circunstancias favorables, no en el éxito de los proyectos, no en la salud del cuerpo, no en la aprobación de las personas importantes, en la presencia de Dios. ¿Ves la lógica del Salmo? Desde el principio David dijo, no hay para mi bien fuera de ti. Ahora llega la razón definitiva, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si el gozo más completo que existe está en la presencia de Dios, entonces buscar el gozo en otro lugar es buscar en el lugar equivocado. No porque las otras fuentes sean malas, sino porque son menores. El gozo que viene del éxito es real pero incompleto. El gozo que viene del amor humano es real pero finito. El gozo que viene del logro es real pero temporal. Pero el gozo que viene de la presencia de Dios es real y completo y eterno. Delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Esas dos palabras al final del Salmo son las más importantes de todo el texto. El gozo que el mundo ofrece tiene fecha de vencimiento. El placer que termina cuando termina la experiencia. La alegría que depende del momento que dura el momento. El contentamiento que dura hasta que llega el siguiente deseo. Pero las delicias a la diestra de Dios son para siempre. Sin fecha de vencimiento. Sin condición de caducidad. Sin el momento en que se acaban. ¿Puedes sentir lo que eso significa? Significa que el destino final de los que confían en Dios no es una etapa transitoria. No es, cuando llegues al cielo, habrá algo para ti. No es, la eternidad será un estado neutral de existencia prolongada. Sino, delicias, gozo, plenitud, para siempre. En la presencia de aquel que es la porción de la herencia. En la diestra de aquel que no deja el alma en el Seol. En el lugar de aquel que muestra la senda de la vida. Para siempre. Eso es lo que David vio desde el presente de su confianza. Y esa visión, ese destino claro y luminoso, es lo que hace posible todo lo anterior. La confianza del guárdame, en ti he confiado. Es posible porque hay un destino seguro. El contentamiento del no hay para mi bien fuera de ti. Es posible porque el mayor bien es eterno. El no ser conmovido es posible porque lo que más importa no puede ser quitado. Todo el Salmo 16 fluye desde esa última frase. Delicias a tu diestra para siempre.